Bienvenidos a la unidad número 5, ¿sí? La clase número 8 de fármaco 2. Hoy nos toca ver antiinflamatorios no esteroides, más conocidos como AINES, ¿sí? Estos fármacos son fármacos analgésicos que también poseen actividad antitérmica y en su mayoría también van a tener una actividad antiinflamatoria. Vulgarmente, con frecuencia, se los denomina AINES, ¿sí? ¿Qué significa? Antiinflamatorios no esteroideos, para diferenciarlos de los glucocorticoides con actividad antiinflamatoria. Bueno, esta clase les cuento que la saqué del capítulo número 22, ¿sí? De Jesús Flores, el libro de Jesús Flores, la tercera edición. Bien, en esta presentación vamos a encontrar los conceptos básicos de fármacos antipiréticos, antiinflamatorios, analgésicos y antiagregantes. Vamos a tratar de comprender el mecanismo de acción de los mismos. La interpretación, ¿sí? Vamos a tratar de interpretar las aplicaciones terapéuticas y los efectos adversos que estos fármacos causan, y la clasificación química de estos distintos AINES. Bien, vamos a introducirnos un poquito en el mecanismo de acción de estos fármacos. Los principales efectos terapéuticos y muchas de sus reacciones adversas de los AINES vamos a poder explicarlas por el efecto inhibidor que tienen sobre la actividad de las ciclooxigenasas. Estas ciclooxigenasas, que son enzimas, van a actuar sobre el ácido araquidónico, ¿sí? Van a convertir este ácido araquidónico en sustancias más inestables. Y esas sustancias luego van a pasar a transformarse en prostaglandinas y tromboxanos. Vamos a desglosar un poquito esto que dijimos. Estos fármacos denominados AINES van a tener un efecto inhibidor de una enzima, que es la ciclooxigenasa. Esa enzima actúa, ¿sí?, sobre el ácido araquidónico que va a estar ubicado en la membrana celular. Este ácido araquidónico, ¿sí?, va a ser precursor de otra sustancia más, denominada eicosanoides. Este eicosanoides son sustancias lipídicas, ¿sí?, que intervienen en el proceso inflamatorio, son mediadores en el proceso inflamatorio y pueden jugar tanto a favor de este proceso inflamatorio como en contra de este proceso inflamatorio. Entonces, vamos a repetir de nuevo. AINE actúa inhibiendo la actividad de la ciclooxigenasa. Esta va a buscar al ácido araquidónico que lo encuentra en la membrana celular, que interviene en el proceso de inflamación. Este ácido araquidónico es transformado por estas ciclooxigenasas en endoperóxidos cíclicos inestables, en sustancias más inestables, las cuales luego se van a transformar en prostaglandinas y tromboxanos. Entonces, ¿qué tiene que ver la prostaglandina en todo esto? La prostaglandina va a tener una función, ¿sí?, dentro de la respuesta inflamatoria. Va a actuar provocando vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los tejidos, permitiendo el paso de los leucocitos. Va a tener función o va a favorecer, ¿sí?, la antiagregación plaquetaria. Va a estimular las terminaciones nerviosas del dolor, por ejemplo. Por eso es que uno de los compuestos que sale de todo este ciclo de activación e inhibición es la prostaglandina. Y por último nos queda saber qué hacen los tromboxanos, qué papel juegan los tromboxanos en toda esta cadena, ¿sí?
Los tromboxanos en la inflamación van a aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, van a atraer células, ¿sí?, del sistema inmunitario al sitio de la lesión o la infección, y así van a contribuir en la respuesta inflamatoria. Bueno, vamos a hablar ahora de las acciones farmacológicas, ¿sí? Vamos a hablar de estas acciones que representan 5A, 5 letras, la quíntuple A. Bien, entonces, estas acciones farmacológicas están representadas por 5A. La primera A es la A de analgesia, ¿sí? La actividad antiálgica de estos AINES va a ser de intensidad moderada y aguda, ¿sí? Moderada media, es decir, que va a actuar sobre dolores moderados y agudos. Va a alcanzar un tope analgésico siempre inferior al de los analgésicos opioides. Pero obviamente en contraposición a esto sí van a presentar una ventaja, que es que no van a alterar el sensorio o la percepción, ¿sí?, como si lo hacen los opioides. Van a ser útiles en dolores articulares, musculares, dentarios, en cefaleas, en dolores de etiología diversa, ¿sí?, de diferentes orígenes, incluidos también los dolores moderados relacionados con la migraña. Y cuando se aplican dosis altas, suficientemente elevadas, ¿sí?, también van a ser eficaces en dolores tanto postoperatorios como postraumáticos, en algunos cólicos, ¿sí?, y en dolores de origen canceroso cuando se encuentran en las primeras etapas. Otra de las funciones de estos AINES y de las acciones farmacológicas de estos AINES, la segunda A, es la acción antitérmica, ¿sí? Reduce la temperatura corporal, disminuye la fiebre. Nosotros sabemos que la fiebre es una respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿sí?, que se va a desencadenar ante la existencia de alguna infección, una lesión tisular, una inflamación, rechazo de tejidos, tumores, etc. Y sirve como doble afinidad, tiene una doble función esa fiebre. Primero, alertar acerca de una situación anormal que está pasando en el cuerpo y que puede ser lesiva, que es lesiva para ese organismo. Y como segunda medida, pone en marcha una serie de mecanismos fisiológicos, ¿sí?, normales para la defensa de ese cuerpo, ¿sí?, de ese ser humano. ¿Cómo se manifiesta la fiebre? Elevando la temperatura corporal entre 1 y 4 grados, no siendo de carácter peligroso, sabiendo que 36,5, 36,6 es lo que el cuerpo presenta en una normalidad, ¿sí? Bien, entonces estos antitérmicos reducen la temperatura corporal. La tercera acción farmacológica de los AINES es la acción antiinflamatoria. Nosotros sabemos que la inflamación es una de las respuestas fisiopatológicas esenciales que tiene el organismo para defenderse frente a agresiones producidas por gran variedad de estímulos, como infecciones, lesiones de diverso origen, procesos isquémicos, interacciones antígenos-anticuerpos, etc. Nosotros vamos a poder dividir la respuesta inflamatoria, ¿sí?, en 3 fases, en las que van a intervenir diferentes mecanismos. La primera fase es la fase aguda, donde hay una vasodilatación local, ¿sí?, y un aumento de la permeabilidad capilar. La segunda fase es la fase subaguda, donde se provoca una infiltración leucocitaria y de células fagocíticas. Y la tercera fase es una fase crónica, ¿sí?, donde existen signos de degeneración y fibrosis en todos los tejidos afectados. La capacidad que tienen los AINES para producir la reducción de la inflamación, ¿sí?, es bastante variable, pero en general son más eficaces, ¿sí?, ante inflamaciones agudas que crónicas. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo
es que tienen acción antiinflamatoria? Vamos a repasar un poquito lo que dijimos en la diapo anterior para poder entender esta función. La capacidad de los AINES, ¿sí?, para reducir la inflamación es variable y siempre va a depender del tipo de proceso inflamatorio y de la participación relativa de algunos eicosanoides en este proceso y de la posibilidad de que actúen por mecanismos de acción independientes de la inhibición de la ciclooxigenasa. Entonces, vamos a traducir esto. Nosotros dijimos, ¿sí?, que su mecanismo de acción de estos AINES iba a ser un efecto inhibidor de la actividad de la ciclooxigenasa. Dijimos que estas ciclooxigenasas son enzimas, ¿sí?, que convierten ese ácido araquidónico que estaba en la membrana celular en otros compuestos, ¿sí?, más inestables. Este ácido araquidónico es precursor de estas moléculas que se denominan eicosanoides, que son sustancias lipídicas mediadoras en el proceso inflamatorio, tanto en pro como en contra, ¿no? Entonces, los efectos, la acción antiinflamatoria de los AINES va a depender de tres cosas, ¿sí? Primero, del tipo del proceso inflamatorio que se esté llevando a cabo. Segundo, de cuánto participen, ¿sí?, estos eicosanoides. ¿Se acuerdan que eran derivados, ¿sí?, sucesores del ácido araquidónico? Entonces, repetimos. Primero, depende del proceso inflamatorio que se esté llevando a cabo. Segundo, de la participación relativa, ¿sí?, de estos eicosanoides. Y también de la posibilidad de que actúen por mecanismos de acciones que sean independientes de la inhibición de la ciclooxigenasa. Recuerden que el AINE inhibía a la ciclooxigenasa. Las ciclooxigenasas actuaban sobre el ácido araquidónico. El ácido araquidónico era precursor de los eicosanoides y estos actuaban a favor o en contra del proceso inflamatorio. Entonces, repito por última vez, los tres sucesos que tienen importancia en cómo van a actuar estos AINES a nivel antiinflamatorio va a ser, primero, el tipo de proceso inflamatorio. Segundo, la participación relativa de estos eicosanoides. Y tercero, la posibilidad de que estos eicosanoides actúen por mecanismos de acciones que sean independientes a la inhibición de la ciclooxigenasa. Otra de las acciones que tienen estos fármacos es la acción de antiagregante, es decir, que inhibe la coagulación. Es una acción que no comparten en la misma medida todos los AINES, aunque sea consecuencia de su efecto inhibidor de las enzimas ciclooxigenasa. Este papel antiagregante lo ocupa principalmente el ácido acetilacílico, ¿sí?, AAS, debido a que el efecto inhibidor que tiene sobre la ciclooxigenasa es de carácter irreversible. Recordemos, ¿sí?, que el ácido acetilacílico es lo que conocemos en la vida diaria como aspirina, ¿sí? Este ácido acetilacílico tiene un carácter inhibidor, un efecto inhibidor sobre la ciclooxigenasa que es irreversible. Esta inhibición, en la mayoría de las células del organismo, se sustenta con una nueva síntesis de más moléculas de carboxigenasa. Y esto de que el organismo pueda sintetizar nuevas moléculas de carboxigenasa no estaría pasando cuando estamos hablando del ácido acetilacílico, ¿sí?
de la aspirina, porque puede provocar tanto un efecto terapéutico cuando se le da a un paciente, a una persona, para evitar trombosis a nivel cerebral o coronaria, o un efecto indeseable en la vida de las plaquetas, quienes van a estar inhibidas, ¿sí?, durante toda su vida, mientras se suministre, ¿no? De 8 a 11 días, que es la vida media de una plaqueta, y al administrar ácido acetilacílico, aspirina, lo que va a provocar es que esas plaquetas queden inhibidas durante su vida, durante estos 8 a 10 días, ¿sí? Entonces, debido a esto, como consecuencia, ¿sí?, de esta acción, se va a producir un descenso, ¿sí?, de diferentes sustancias que son responsables de parte de los mecanismos que van a provocar esta agregación plaquetaria, ¿sí? Esta acción de antiagregante es utilizada terapéuticamente, como les dije antes, para la prevención a largo plazo de accidentes tromboembólicos a nivel coronario o a nivel cerebral. Pero también puede provocar una reacción adversa que es facilitar, ¿sí?, la aparición de hemorragias, especialmente cuando hay tratamientos o situaciones concurrentes que afectan la coagulación sanguínea, ¿sí? Vieron qué importante es ahora con todo el tema del dengue no consumir ciertos fármacos que son AINES que pueden provocar justamente una hemorragia, porque el dengue tiende a dar un carácter hemorrágico. Y la última acción que nos queda es la uricosúrica, ¿sí? Acá le fallé, no es una A, pero vamos a hablar de que esta acción, ¿sí?, uricosúrica tiene que ver con el ácido úrico, ¿sí? Que el ácido úrico es un producto de desecho normal, fisiológico del cuerpo, que se produce cuando se descomponen sustancias químicas denominadas purinas, ¿sí? Estas purinas provienen de células muertas. Cuando mueren estas células se generan estas purinas, ¿sí?, que se van a descomponer y formar lo que es este ácido úrico. Y este ácido úrico tiene que ser eliminado del organismo. Si no es eliminado del organismo, va a provocar ciertas patologías, como por ejemplo una de ellas conocida es la famosa gota. Esta acción que tienen los AINES uricosúrica, ¿sí?, se debe a la inhibición del transporte de este ácido úrico desde el riñón, la luz del túbulo renal, hasta el espacio intersticial. Se va a tratar de un proceso que implica el transporte de ácidos orgánicos que solo es apreciable con ciertos AINES, no con todos, ¿sí? Esto no limita la utilidad de otros AINES en el tratamiento del ataque, por ejemplo, de gota, como les dije, en el cual a dosis altas, verdaderamente altas, son útiles en virtud de su acción analgésica y antiinflamatoria. Entonces, en definitiva, dentro de las acciones farmacológicas, la quinta A, que no es una A, pero por ácido úrico, nos vamos a recordar que es una A, es la acción uricosúrica. Es decir, que los AINES van a inhibir la reabsorción de uratos y ácido úrico. Este ácido úrico es un proceso de desecho, ¿sí?, que tiene que ser eliminado, obviamente porque es un desecho y porque se genera de la degradación de otros compuestos que son las purinas, ¿sí?, que provienen de células muertas. Este ácido úrico tiene que ser eliminado del organismo, porque si se acumula en el organismo genera diferentes patologías. Entre ellas, la que más resalta es el síndrome de la gota, ¿sí?,
que es una patología por acúmulo de ácido úrico. Estos fármacos AINES lo que hacen es evitar que esos ácidos úricos sean enviados desde los túbulos renales al tejido intersticial para que se acumule, ¿sí? Evitan que se acumule ácido úrico y genere alguna patología. Entonces, a modo de repaso, vamos a decir que una de las acciones farmacológicas de los AINES es la acción analgésica, ¿sí? Es decir, actúa en dolor moderado y agudo con participación de las prostaglandinas. Va a actuar en dolores articulares, musculares, odontogénicos, cefaleas, migrañas, dolores postoperatorios y postraumáticos, como también en cólicos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se provoca este dolor? ¿Sí? Nosotros tenemos a nivel periférico una sustancia que secreta el propio organismo que se llaman prostaglandinas. Estas prostaglandinas aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? De los nociceptores que se encuentran en ellas, tanto las prostaglandinas 1 como las 2, a nivel periférico. A nivel central, las prostaglandinas 2 bloquean la transmisión glicinérgica. Si hacemos un poquito de memoria, si decimos glicinérgica, nos tiene que recordar a glicina. Glicina junto con el GABA eran neurotransmisores que inhibían a nivel del sistema nervioso central, dentro del sistema de aminoácidos. En contra, ¿sí?, a la acción que llevaba a cabo el glutamato, que era un excitador del sistema nervioso central dentro de ese sistema, ¿sí? Entonces ya sabemos que las prostaglandinas a nivel central inhiben la transmisión glicinérgica, o sea, que inhiben la inhibición que puede causar la glicina. Si estos mecanismos de las prostaglandinas se dan a nivel periférico y a nivel central, ¿sí?, se llevan a cabo, obviamente que vamos a estar ante el famoso dolor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se suministra un AINES, este AINES inhibe a la ciclooxigenasa, esa enzima, y al inhibirla va a reducir a la vez la producción de prostaglandinas y como consecuencia al proceso inflamatorio. Entonces es así como el AINES actúa a nivel del dolor provocando analgesia y a nivel de la inflamación provocando una respuesta antiinflamatoria, inhibiendo a la ciclooxigenasa que inhibe la producción de prostaglandinas que lleva al dolor y a la inflamación, ¿sí? Recuerden que las prostaglandinas, como dijimos antes, son sustancias que se secretan en el organismo, que aumentan la permeabilidad capilar, provocan vasodilatación, o sea, favorecen todos los procesos que llevan a una cascada inflamatoria. Esa cascada inflamatoria en lo que es medicina, ¿sí?, la conocemos como tetrada de Celso. Son diferentes reacciones que ocurren en el organismo ante la inflamación. Esas reacciones, sí, son dolor, rubor, calor, tumor, ¿sí? Y me falta la quinta, por eso es una tetrada en la diapositiva, que es sudor. Bien, entonces, seguimos repasando. Como acción antitérmica, nosotros tenemos que saber qué es la fiebre, qué función cumple, cómo se manifiesta, cosas que ya dijimos, ¿sí? Que la fiebre es una respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿sí?, que se desencadena ante la presencia de una infección, una lesión, una inflamación, rechazo de tejidos, tumores, etc. Y va a tener doble finalidad, ¿sí?, doble función. Primero va a ser alertar acerca de una situación anormal que está pasando en el individuo de carácter lesivo, ¿sí?, de carácter dañino. Y también sirve para poner en marcha una serie, ¿sí?, de procesos fisiológicos para la defensa del organismo. Es como una alarma. Obviamente que su manifestación es es la elevación en realidad de la temperatura corporal del orden entre 1 y 4 grados de temperatura, ¿sí?
Tenemos que saber que los AINES más usados son el ácido acetilacílico, ya nombrado la aspirina, el paracetamol, ¿sí? Y el ibuprofeno. Tenemos que saber, en realidad, tener en cuenta también que los AINES no van a bloquear la producción de pirógenos, ¿sí? Endógenos y tóxicos para el organismo. Que también van a bloquear la síntesis, como ya venimos diciendo, de prostaglandinas, ¿sí? Y esto obviamente ayuda a disminuir esa respuesta febril, ¿sí? A su función, a su acción antitérmica. Bien, de la acción antiinflamatoria ya hablamos. Dijimos que se produce ante una lesión, ¿sí? Que presenta 3 fases esta inflamación, una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica. Y vamos a recordar que la acción de los AINES a nivel antiinflamatorio va a depender de 3 factores, como dijimos antes. Primero, del tipo de proceso inflamatorio. Segundo, de la participación relativa de algunos eucosanoides, ¿sí? En este proceso inflamatorio. Y también de la posibilidad de estos eucosanoides de que actúen por mecanismos de acción que tengan que sean independientes de la oxigenación, de la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿sí? Entonces, si repasamos y volvemos al mismo cuento, vamos a saber que los AINES ingresan al organismo y bloquean la síntesis de ciclooxigenasa. Al bloquear la síntesis de ciclooxigenasa, ¿sí? Se bloquea la síntesis de prostaglandinas y a su vez esta ciclooxigenasa actuaba, ¿sí? En el ácido araquidónico que se encuentra en la membrana celular. Este ácido araquidónico, ¿sí? Es precursor de estas sustancias que vengo nombrando, que son los eicosanoides, ¿sí? Que van a intervenir en lo que es la inflamación. Entonces, al bloquear desde raíz la producción de varias sustancias que juegan en la inflamación, obviamente que bloquea la inflamación. Bien, también hablamos de la acción antiagregante, ¿sí? Que tienen estos AINES, que puede ser de efecto terapéutico, ¿sí? O generar un gran efecto adverso, como es una hemorragia. Cuando se utilizan de efecto terapéutico, como ya dijimos, es para la prevención de eventos coronarios y cerebrales. Teníamos al ácido acetilacílico, la famosa aspirina, ¿sí? Que tiene una inhibición irreversible sobre la síntesis de ciclooxigenasa. Este efecto sobre la síntesis de ciclooxigenasa del ácido acetilacílico de este AINES es de carácter irreversible. ¿Y qué va a hacer el organismo? Va a solventar esto, a tratar de salvar esta situación, sintetizando nuevas moléculas de ciclooxigenasa, Y esto puede dar un efecto, ¿sí? Terapéutico o totalmente indeseable. También hay un descenso, ¿sí? De los niveles de tromboxano y esto genera, ¿sí? Disminuye la agregación plaquetaria, favoreciendo lo que es la acción antiagregante de estos AINES. Y como dijimos, por última acción, ¿sí? Que no es una A, pero vamos a tomar el ácido úrico, lo repito, para una ayuda a memoria, es la acción úrico-súrica. Es decir, que los AINES actúan inhibiendo el transporte de ácido úrico desde la luz del tubo renal hasta el espacio intersticial para que no se acumule, porque puede traer como consecuencia la generación de una patología denominada gota, ¿sí? Este ácido úrico es derivado de las purinas. Las purinas son sustancias de desechos que se obtienen a través de células muertas. Por ende, en consecuencia, no deja de ser un desecho.
Así que este ácido úrico, al ser acumulado en el organismo, en el tejido intersticial, puede traer consecuencias negativas para ese organismo. Entonces lo que hacen los AINES es ayudar, prohibir, en realidad inhibir el transporte del ácido úrico hacia los tejidos, evitar que se aloje, evitar que se acumule, ¿sí? Y también en dosis alta favorece la acción analgésica y antiinflamatoria de lo que es los síntomas que trae esta enfermedad por acúmulo de ácido úrico, que es la gota. Bien, ahora nos vamos a sumergir en lo que son las reacciones adversas de estos AINES, ¿sí? Las consecuencias que puede causar la administración de estos AINES, que no necesariamente tiene que ser que se administren en dosis elevadas o inadecuadas, ¿sí? De estos fármacos. Quizás simplemente son reacciones adversas que puede causarle a cada organismo por no soportar el fármaco administrado. Entre estas reacciones adversas tenemos reacciones gastrointestinales, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, hipersensibilidad a la administración, a la incorporación de estos fármacos, reacciones cardiovasculares, ¿sí? Como estuvimos hablando, pueden ser reacciones hemorrágicas y reacciones renales. Bien, entre las reacciones adversas tenemos las reacciones gastrointestinales. Estas reacciones son muy frecuentes, ¿sí? Pudiendo ser leves o muy graves. Dentro de las leves encontramos lo que es la pirosis, dispepsia, gastritis, dolor gástrico, diarrea, estreñimiento. Y dentro de las graves encontramos ulceraciones gástricas y duodenales, perforaciones, ¿sí? Con hemorragia digestiva alta. En pacientes, por ejemplo, que consumen durante 3 meses AINES, más o menos en el 40% de los pacientes que durante 3 meses consumen AINES. Los AINES lesionan la mucosa gastroduodenal por 2 mecanismos diferentes. Uno es un efecto agudo, local, que es dependiente del pH y va a variar con el preparado usado. Y el segundo es un efecto sistémico que es menos específico que la preparación utilizada y ocurre sin contacto del AINE con la mucosa. Obviamente que estas reacciones gastrointestinales, estos efectos adversos, pueden ser muchísimo más frecuentes cuando existen factores de riesgo del individuo que colaboren a que estas reacciones se lleven a cabo. Los medicamentos más propensos a generar estas reacciones, ¿sí? a que sean gastrolesivos, como dice la diapositiva, son el piroxicam y el ketorolac. Y los menos gastrolesivos tenemos el ibuprofeno y el diclofenac. No quiere decir que lo sean o no, ¿sí? Quiere decir que pueden ser mayores potenciales de estas reacciones adversas o en menor medida potenciar estas reacciones adversas. Bien, a nivel cardiovascular, estas reacciones están ligadas a que los AINES son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, provocando aterotrombogénesis, formación de placas de ateroma, ¿sí? De grasa en las paredes internas de los vasos, que puede llevar a la formación de trombos cuando estos ateromas se agrupan, y estos trombos, al viajar por el torrente sanguíneo, se convierten en émbolos, es decir, que estos trombos se embolizan. Como actúan en la regulación de la homeostasis plaquetaria, como ya venimos viendo los efectos que tienen, desplaza el balance de los tromboxano A2 y las prostaglandinas 2, provocando una proagresión plaquetaria y una vasoconstricción. Todo esto significa que al ser selectivos estos AINES con la ciclooxigenasa 2,
aumenta el riesgo cardiovascular, ¿sí? Por todas las reacciones y los efectos y las acciones que venimos viendo que tienen estos fármacos. A nivel renal, estas reacciones podemos dividirlas en agudas y crónicas. Dentro de las reacciones agudas podemos tener una reducción de la función renal, retención de agua, sodio, potasio, que puede generar edema o provocar hiperpotasemia. También nos puede dar un síndrome nefrótico, nefritis intersticial, necrosis tubular aguda, hipoperfusión renal. Y en cuanto a las reacciones crónicas, podemos tener nefropatía analgésica, nefropatía intersticial crónica, insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal crónica terminal y carcinoma uroepitelial. En resumidas cuentas, actualmente se considera que el cuadro puede ser ocasionado casi por cualquier AINE, siempre que el consumo de este AINE sea crónico y abusivo, ¿sí? Pero, aunque no sea de fácil pronóstico establecer un orden de prelación en cuanto a su toxicidad y seguridad renal, al parecer no todos los AINEs van a estar asociados al mismo riesgo, ¿sí? Hay AINEs que pueden ocasionar reacciones renales agudas o crónicas y hay otros que no. Bueno, otras de las reacciones adversas a estos fármacos son la hipersensibilidad y las reacciones hematológicas. Las reacciones por hipersensibilidad podemos contar con rinitis alérgica, edema angioneurótico, erupciones maculopopulares, urticaria generalizada, que son manifestaciones en la piel, asma bronquial e hipotensión o shock anafiláctico. En cuanto a las reacciones hematológicas, podemos encontrar agranulocitosis, anemia aplásica, trombocitopenia y anemia hemolítica. Se pueden desencadenar mecanismos inmunológicos, pero son de incidencia muy baja, que no se tiene en cuenta si el paciente o a quien se suministra esos fármacos, ¿sí?, no tienen factores que predisponen a esas reacciones. Bien, ¿cómo clasificamos químicamente a estos AINEs? Lo vamos a clasificar en salicilatos, que tienen que ver el ácido salicílico y los derivados. Luego tenemos los paraminofenoles, ¿sí?, paracetamol, pirazolonas, dipirona, ácidos propiónicos, ibuprofeno y naproxeno, derivados del ácido acético, indometacina, ketorolac y diclofenac, oxicams, piroxicam y meloxicam, e inhibidores de la ciclooxigenasa 2, celecoxib y etoricoxib. Bien, en cuanto a los salicilatos, podemos decir que es una sustancia química que compone el tipo de medicamentos que vamos a llamar antiinflamatorios no esteroides, de los que estamos hablando, ¿sí? Estos fármacos componen o llevan a cabo su acción terapéutica por la quíntuple A que venimos hablando. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que decir que tienen una buena absorción en estómago y duodeno, que su metabolismo es hepático, es decir, que se van a metabolizar a nivel del hígado. Su semivida va a durar de 15 a 20 minutos en dosis únicas y que se eliminan por orina. Sus reacciones adversas, las más frecuentes que vamos a encontrar, son a nivel gastrointestinal, que ya hemos descrito. La intoxicación por estos fármacos, es decir, que una dosis que puede llegar a ser letal de estos fármacos en adultos
oscila entre 10 y 30 gramos y en niños no va más que 4 gramos. Y por último, podemos decir que sus interacciones están relacionadas con el uso de estos salicilatos que pueden dar lugar a un número elevado de interacciones farmacológicas, tanto en carácter farmacocinético como farmacodinámico. Bien, estos salicilatos vamos a encontrarlos en diferentes formulaciones. Una de ellas son las taponadas efervescentes, ¿sí? Que tienen mayor desintegración y mayor absorción gástrica, provocando una menor lesión gástrica local y una mayor eliminación por orina. Otra formulación puede ser por liberación retardada, ¿sí? Estos salicilatos están microencapsulados para prolongar el tiempo de acción, ¿sí? Se aplican cada 8 horas, pero no en dolor agudo. Y la aplicación tópica, es decir, en el lugar, sobre tejidos articulares, articulaciones, tienen menor toxicidad sistémica, ¿sí? Y no se aplica en artritis reumatoidea. Las acciones terapéuticas de estos salicilatos son el dolor, depende de la dosis, neuralgias, cefaleas, tensionales, odontogénicos o por infecciones, posoperatorios o posparto, dolores menstruales o cáncer por metástasis, síndromes articulares como artritis reumatoidea, artrosis, tendinitis, bursitis, fiebre y antiagregación plaquetaria. Otro fármaco a tener en cuenta son el grupo de las pirazolonas. Estos obviamente cumplen su papel analgésico y antitérmico. Tienen un componente de acción central, son menos lesivos para la mucosa gástrica y no inhibe a la ciclooxigenasa plaquetaria y a los tromboxanos A2. Provocan una relajación de la musculatura lisa, lo que evita los cólicos, y su administración es vía oral, intramuscular e intravenosa, o también como supositorios. Como dice en la diapositiva, vamos a agregar que su farmacocinética es de muy buena absorción a nivel de vía oral. Tiene una semivida de 2 horas y media a 4 horas. Se metaboliza en el hígado y se elimina por orina. Y las reacciones adversas que puede ocasionar la dipirona son a nivel hematológico, ¿sí? Puede generar calor, rubor facial, ¿sí? Palpitaciones, hipotensión, náuseas, y es depresor del sistema nervioso central, ¿sí? Si vamos a hablar de los ácidos propionoicos, tenemos que hablar de ibuprofeno y naproxeno, ¿sí? Sustancias comunes en la vida diaria. Su farmacocinética está ligada a que tienen una buena absorción a través de la vía oral. Se unen a la albúmina en un 99% de los casos y su semivida es de 2 a 4 horas. Dentro de las reacciones adversas que pueden causar, tenemos que tener en cuenta que estos fármacos tienen menor incidencia, sobre todo a nivel gastrointestinal, y que sus aplicaciones terapéuticas están relacionadas al dolor agudo, leve o moderado, a la fiebre, a la dismenorrea, antitérmico, otra vez hablando de fiebre, y antirreumático. Bien, dentro de los derivados del ácido acético vamos a encontrar la indometacina, el ketorolac y el diclofenac, que son muy conocidos en la vida diaria. Bien, como dijimos, la farmacocinética de estos 3 derivados presentan en realidad muy buena absorción vía oral, se metabolizan
a nivel del hígado, ¿sí? Tiene un metabolismo hepático y la excreción es por orina, ¿sí? Por vía renal. Dentro de ellos tenemos el ácido indolacético, ¿sí? Que es la famosa indometacina, que se utiliza para artritis reumatoidea y procesos inflamatorios relacionados, ¿sí? Este fármaco es muy eficaz, pero tiene una incidencia elevada de efectos secundarios que son intolerantes, a veces irreversibles y pueden ser potencialmente fatales. Por eso es que se limita mucho su uso, ¿sí? Es muy potente inhibidor de la prostaglandina central y periférica y pueden agravar seriamente cuadros de epilepsia, depresión y Parkinson. Bien, otro derivado del ácido acético, ¿sí? Es un derivado pirrolacético con muy buena eficacia y potencia analgésica, sí, que es el ketorolac. Como AINE clásico que es, tiene un efecto antitérmico, aunque no se utiliza, ¿sí? Con ese fin, y tiene además una moderada eficacia antiinflamatoria e inhibe la agregación plaquetaria, ¿sí? La mayor ventaja que tiene el ketorolac es que es uno de los pocos AINES que se puede encontrar disponible para preparaciones de uso parenteral. ¿Qué quiere decir parenteral? Quiere decir administrar un fármaco por una vía totalmente distinta a la digestiva, ¿sí? Como por ejemplo vía intravenosa. Bien, por ejemplo, si yo administro ketorolac por vía intramuscular, la eficacia que van a tener 30 miligramos de ketorolac se puede comparar con 10 miligramos de morfina. Pero a diferencia de esta, la acción analgésica va apenas a aumentar con dosis superiores, ¿sí? Su acción analgésica se debe a la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? No se aconseja su uso por más de 5 días consecutivos, ¿sí? Debido a que puede causar efectos adversos, y también se utiliza a nivel oftalmológico. Bien, y nos queda por último, como derivado del ácido acético, el ácido fenilacético, conocido como diclofenac, ¿sí? Que tiene gran uso en nuestro país y que su actividad tiene que ver con una actividad analgésica, antitérmica, es antiinflamatoria, tiene gran potencia antiinflamatoria y en dosis normales, ¿sí? Interfiere menos en la agregación plaquetaria que la mayoría de todos los AINES. Y también es úrico-súrico, ¿sí? ¿Se acuerdan de evitar que se deposite ácido úrico en los tejidos? Como el resto de los AINES, obviamente inhibe la síntesis de prostaglandina, pero además disminuye la concentración del ácido araquidónico en los leucocitos. ¿Se acuerdan que el ácido araquidónico estaba en las membranas celulares y los AINES lo que hacían era inhibir la síntesis de ciclooxigenasa y por ende estas no podían actuar sobre el ácido araquidónico? Otro grupo de AINES son los oxicams, ¿sí? Que a diferencia de otros AINES, que son ácidos carboxílicos, los oxicams son ácidos enólicos, ¿sí? Que de a poquito se fueron introduciendo en la terapéutica alrededor de los años 60, como AINES de semivida larga que permitían una sola toma diaria. Y esto es sumamente importante cuando el tratamiento es para procesos inflamatorios y dolorosos crónicos, ¿sí? Los más utilizados son el piroxicam y el meloxicam.
Su función, sí, como todo AINES, va a ser antiinflamatoria, analgésica, antitérmica y antiagregante plaquetaria. Bien, sus aplicaciones terapéuticas tenemos para artritis reumatoidea, artrosis, espondilitis, gota, trastornos musculoesqueléticos, entre otras. Cuando hablamos de espondilitis hablamos de un tipo de artritis, ¿sí? De artrosis que se da en la columna a nivel de las vértebras, donde hay una inflamación, ¿sí? De esas vértebras y genera muchísimo dolor. La farmacocinética de estos Oxycam, ¿sí? Son buenos, tienen buena absorción a nivel bioral, viajan generalmente unidos a la albúmina, tienen una circulación enterohepática, el piroxicam más que nada, ¿sí? Tiene una recirculación enterohepática, lo que provoca una semivida larga de 50 horas. Se metabolizan en el hígado y son eliminados por heces y orina. El meloxicam es más selectivo ante la ciclooxigenasa 2. Dato para aportar del piroxicam: además de inhibir la ciclooxigenasa, va a inhibir lo que es la quimiotaxis y la liberación de enzimas lisosómicas y agregación de los neutrófilos, ¿sí? Inhibe diferentes enzimas como la colagenasa, ¿sí? En el cartílago, y todos estos mecanismos que lleva a cabo es lo que se supone que contribuye a su eficacia como antiartrítico, ¿sí? En cuanto al meloxicam, podemos decir que se distingue por inhibir preferentemente a la ciclooxigenasa 2 antes que la 1 y también por su actividad ciclooxigenásica, tanto por su actividad ciclooxigenásica como por la peroxidásica, ¿sí? Lo cual le confiere ventaja, es una ventaja ante los AINES que venimos nombrando, ¿sí? Porque le da eficacia similar en pacientes con artritis reumatoidea y osteoartritis, acompañando obviamente mejor tolerancia gastrointestinal. Bueno, otro grupo son los inhibidores de la carboxigenasa 2, como el celecoxib y el etoricoxib. Son muy peligrosos a nivel cardiovascular, se utilizan para artritis reumatoidea y artrosis, pero está en retiro parcial del mercado. Solo se puede utilizar en pacientes con bajo riesgo cardiovascular, pero presenta un alto riesgo de efectos gastrointestinales graves, ¿sí? Son antiinflamatorios, antitérmicos, analgésicos, pero bueno, tienen reacciones adversas que pueden ser bastante peligrosas o letales. Dentro de su farmacocinética vamos a encontrar que tienen buena absorción a nivel de vía oral, la biodisponibilidad va a ser variable, está unido a proteínas plasmáticas en un 90% mayor a un 90%, gran metabolismo hepático, se eliminan por orina y heces y su semivida es de 8 a 12 horas. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en realidad la prescripción es médica, pero ante la selección del fármaco para el tratamiento, tenemos que saber que los AINES alivian o suprimen dolores de localización, naturaleza e intensidad que son muy diversos. Pueden ser agudos o crónicos y que controlan o mejoran fenómenos inflamatorios de variados orígenes, ¿sí? También agudos o crónicos. Estos AINES tenemos muchos fármacos con propiedades e indicaciones similares. A ver, nos debemos basar en un montón de criterios para la selección de ese fármaco, ¿sí? Como la eficacia clínica comprobada, lo tolerable por parte del paciente, el precio, ¿sí? Si la administración debe mantenerse de forma prolongada en el tiempo, como por ejemplo ocurre en el caso de afecciones para
las que se prescribe la mayor parte de los AINES, ¿sí? Que son las que se localizan a nivel articular. Debemos tener en cuenta que la selección de un AINE, ¿sí?, en el tratamiento de las enfermedades reumáticas es de gran medida empírico, ¿sí? Hay una variabilidad interindividual en la respuesta a un fármaco concreto. Hay que tener en cuenta también el momento biológico, patológico, la edad del paciente, el estado en el que encontremos a ese paciente. ¿Cuál eficaz puede ser ese AINES para ese paciente y los riesgos que puede llegar a correr, ¿sí? Las reacciones adversas. También puede pasar que un paciente, ¿sí?, que está en tratamiento crónico, desarrolle cierta resistencia a un compuesto y comience a responder a otro. Entonces ahí va a haber que hacer un cambio, ¿sí?, de fármaco, o que de pronto ese paciente presente signos de intolerancia a uno y no a otro fármaco. Incluso hasta puede pasar esto dentro de un grupo farmacológico, ¿sí?, dentro de los AINES, digamos. En resumidas cuentas, la selección de un AINE obviamente que está influida por las características del paciente y por el estado que esté atravesando, ya sea fisiológico o patológico. Por ejemplo, si vemos fisiológico, podemos decir que no es lo mismo administrar un AINES, ¿sí?, en un niño, en una embarazada, en una persona mayor, un geronte, ¿sí?, o que en un estado patológico, ¿sí?, que pueda presentar ese paciente, que tenga problemas hepáticos, recuerden que los AINES se metabolizan en el hígado, o que tenga problemas renales, ya que es por la vía que se van a eliminar estos fármacos. Bueno, bien, ahora, en cualquiera de estos casos, ¿sí?, cual sea el caso, a la hora de administrar un AINES, lo principal que hay que tener en cuenta, ¿sí?, es la eficacia-riesgo, la relación entre la eficacia de ese fármaco para ese paciente y el riesgo que puede sufrir ese paciente ante ese fármaco. Por ejemplo, la selección de un AINE para uso pediátrico está restringida, ¿sí?, y solo se ven usar aquello que la eficacia y la seguridad se haya comprobado en esa población, en la población pediátrica. En cambio, por ejemplo, en las embarazadas se trata de no administrar, ¿sí?, un AINES, ni cualquier fármaco, pero en este caso hablamos de los AINES. Pero si es de carácter inevitable que lo consuma, ¿sí?, se le puede dar en dosis bajas y retirar ese fármaco de esa embarazada de 7 a 10 días antes del parto. Por ejemplo, típico, una lumbalgia en el embarazo. Hay mujeres que no pueden ni caminar, entonces se les suministra un AINES en diferentes situaciones, cuando tenga mucho dolor, cuando esté muy agobiada por ese dolor, pero de 7 a 10 días antes del parto no se ingiere más. A ver, en los otros casos, que no sea ni pediátrico ni embarazada, si hay alguna patología hepática, ¿sí?, renal, o la persona tiene una edad avanzada donde sus riesgos aumentan, la selección y el uso correcto de los AINES, ¿sí?, va a estar ligado al conocimiento correcto de sus acciones farmacológicas y farmacocinéticas, ¿sí? Yo no puedo suministrar lo que no conozco, lo que no sé cómo actúa. Y en este sentido siempre va a ser mucho más recomendable reconocer en profundidad unos pocos fármacos que tener un conocimiento muy superficial de todos, ¿sí? Bueno, hemos llegado al final de la clase de AINES. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase.